Desde la capital de la uva y la cebada de la región cuyana, en los estudios audiovisuales y desarrolladores Paravanos Productora, llega a sus emisoras, computadoras y celulares el programa de entrevistas que revolucionó a los sitios de podcast y a las redes sociales. Entrevistas epistemológicas. Un show con risas y lágrimas, historias de vida y conocimientos interdisciplinarios orientados al desarrollo del conocimiento científico. Con el conductor del siglo, el histriónico e improvisado Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. ¡Salud, gente! ¡Qué maravillas epistémicas y qué maravillas científicas nos están esperando esta noche! Con un invitado de lujo, con los gatos durmiendo sobre los papeles de preguntas y esta noche bebiendo cerveza Action producida en Rawson. Si sos de la Patagonia Argentina, esta cerveza es la que debes tomar para que puedas hacer ciencia y filosofía. Está como para ganarse un financiamiento internacional de 5 años. ¡Mua! Pero primero, un aplauso a nuestro maestro de banda, el Rulo Dux Maxwell y su banda Adecuado a los Medios. Vamos, Dux, muestra lo que sabes. Bienvenidos a este serial de entrevistas que yo, Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, les trae con un micrófono en una mano, la cerveza en otra. Hay muchas chances de que las preguntas no nos lleven a ningún lado. Antes de presentar al invitado de la noche, permítanme explicarles de qué va todo esto. Hemos creado con un equipo colaborativo ilustrísimo, Philip Kitchen y Mario Bunge, un grupo de 20 preguntas epistemológicas o filosóficas, si así lo quieren, divididas en 2 secciones. Por un lado, el trabajo cotidiano del entrevistado y, por otro lado, sus ideas generales sobre su disciplina o su ciencia. Las preguntas son simplemente motivadoras para charlar o escuchar lo que hacen aquellos que se dedican a la ciencia. Aquí, ciencia es tomado como algo amplio, sean científicos naturales, científicos sociales o científicos humanistas. Todos tienen cabida en la casa del epistemólogo ebrio. Los entrevistados son libres de contestar las preguntas que quieran. Por ello, algunos respondieron todo, otros un 50% y otros nos colgaron el teléfono en nuestras narices y hasta nos bloquearon en las redes sociales. No hay problema, los filósofos estamos acostumbrados a los malos tragos. Salud, action por ello. El fin de estas entrevistas es uno y solo uno: abandonar el intento del epistemólogo tradicional por decirle al científico qué es y cómo debe hacer ciencia, adoptar una posición más humilde, ver qué hace el científico cuando dice que hace ciencia, interpretar lo que dice, interpretar lo que piensa en relación a lo que en verdad está haciendo. Como verán, esto seguramente nos traerá varias sorpresas, desde contradicciones e incoherencias hasta astucias y perspicacias. Así, sin más, comencemos con las entrevistas epistemológicas. Vamos, Doug Bowell, trae tu banda, Adecuado a los Medios, y danos la cortina de inicio. ¡Brío! ¡Brío! ¿En qué disciplinas te has formado y cómo la definirías? Hola gente, mi nombre es Gonzalo Said, soy sociólogo, becario postdoctoral de CONICET. Mi tema de investigación son las desigualdades sociales, especialmente las desigualdades de clase social en la Argentina, también las desigualdades de género, etnia, edad y la manera en que se vinculan los distintos tipos de desigualdades. Mis trabajos pueden encontrarse fácilmente en la web, a partir de Google Académico o de la página institucional de CONICET. Pueden rastrearse las referencias y descargarse los artículos, ponencias, capítulos que plasman los resultados de mis trabajos. Tengo también varios trabajos sobre metodología y técnicas
de investigación en ciencias sociales y en sociología. Me formé en la sociología, que es la ciencia que estudia la sociedad, que es una ciencia que se pregunta por determinado tipo de fenómenos de lo social, como el poder, las ideologías, la estructura de la sociedad, cuestiones vinculadas con la organización del trabajo, con la vida cotidiana, con la salud, con la educación. Lo que define a la sociología tiene que ver con los puntos de vista, con la perspectiva cognitiva de la sociología. No hay en realidad divisiones tajantes con otras disciplinas de las ciencias sociales. Las hay a nivel de tradiciones teóricas, a nivel de tradiciones disciplinares, de modelos de investigación que se conocen y que se toman como referentes, por ejemplo. Pero en nuestros objetos de estudio, cuando queremos estudiar un fenómeno social, a menudo se necesita la interdisciplinariedad. No podemos acotar nuestro trabajo exclusivamente a lo que nos ofrece una disciplina que en definitiva es una tradición y que tiene que ver con la convención y con el desarrollo histórico de determinado campo de saberes. En definitiva, pienso que la sociología es la ciencia que estudia lo social, pero no es la única, sino la que tiene una mirada respecto de las relaciones sociales, con más énfasis en las relaciones sociales y cómo esas relaciones sociales van formando estructuras sociales que quedan cristalizadas, que se asientan y que condicionan las acciones de los seres humanos. ¿Qué hábitos de trabajo obtuviste cuando te formaste en tu disciplina? Diría la lectura, sobre todo en la carrera de grado, se adquiere esa capacidad de una lectura comprensiva, analítica, que capaz de apropiarse de la densidad de los textos, y a través de la lectura también la importancia de la teoría, que es decisiva en la construcción de un objeto de estudio cuando se encara una investigación. Luego ya en mi formación como investigador, quizá el énfasis en cómo aplicar técnicas cuantitativas y cualitativas, los procedimientos. Se podría resumir en la producción de los datos, cómo se producen datos a partir de una mirada teórica con rigurosidad metodológica. Eso implica toda una serie de saberes. Algunos pueden estudiarse de manera conceptual leyendo un manual de metodología, pero otros tienen que ver con la práctica, con la experiencia. Por ejemplo, saber entrevistar en una entrevista cualitativa o saber coordinar un trabajo de campo en un estudio por encuesta. Finalmente podría agregar lo que tiene que ver con la sistematización de los datos para su análisis. Es necesario conocer técnicas estadísticas cuando se trata de análisis cuantitativo y es necesario ser capaz de organizar mediante alguna grilla, mediante procedimientos de codificación, cuando se trata de material cualitativo. Por ende, tanto la lectura, la producción de los datos como el análisis están atravesados por la teoría. Pienso que un hábito de trabajo de la sociología es la lectura, otro es el momento del trabajo de campo y otro puede ser el momento de la escritura de los resultados. ¿Qué textos de tu formación consideras importante para tu disciplina? Hay innumerables, pero si hay que elegir uno solo, podría mencionar El oficio de sociólogo de Bourdieu, Passerón y Jean Boredon, que es un libro de epistemología en el que se abordan, entre otras cuestiones, la construcción de un objeto de estudio para la investigación, cómo se hace para darle centralidad a la teoría y poner entre paréntesis el sentido común. ¿Qué aspectos históricos conoces de tu disciplina?
En las ciencias sociales es muy importante la historia de las disciplinas, porque no necesariamente los trabajos más actuales, las investigaciones más actuales van a ser mejores que las clásicas. De hecho, los clásicos son centrales, especialmente en sociología. Marx, Durkheim, Weber y otros clásicos, porque son los autores que le han dado su carácter a la disciplina, que han establecido las teorías que conformaron la mirada sociológica o las miradas sociológicas. Por ende, lo histórico es fundamental y no es algo meramente anecdótico. La sociología se desarrolló sobre todo en el siglo XIX, surgió, por supuesto que pueden encontrarse antecedentes previos. En el siglo XX tuvo un desarrollo enorme en distintos países. En la Argentina, a mediados del siglo XX, con Gino Germani, se desarrolló la sociología profesional, aunque también había sociologías quizá menos, con una impronta menos científica, más ensayística, pero que también forman parte de la tradición sociológica, que es amplia y es plural. Y luego, desde la década del 70 en adelante, se acentuó más la pluralidad de paradigmas que conviven en sociología. Hay distintas teorías que conviven al mismo tiempo. Quizá no hay una acumulación lineal de conocimientos, sino más bien distintas tradiciones teóricas con distintas problemáticas y que a su vez están relacionadas entre sí, no es que no dialoguen. Por ende, lo histórico es importante también para rastrear, para comprender las discusiones. Sin la historia de las ciencias sociales en general y de la sociología en particular, no se podrían entender las investigaciones actuales. Quizá hipotetizo que en algunas disciplinas de ciencias naturales no importa tanto la historia, sino el estado de conocimiento actual y el consenso científico de la actualidad. En ciencias sociales eso no es así, porque puede ser más relevante un trabajo viejo que un trabajo nuevo para el estudio que uno está haciendo. ¿Prefieres realizar tu trabajo científico de manera individual o grupal? Prefiero trabajar de las dos maneras. Lo individual y lo grupal me parecen momentos indispensables ambos. El trabajo grupal es necesario para tareas que exceden las capacidades de individuos y también es necesario para el intercambio, para la discusión, para confrontar interpretaciones, para aprender recíprocamente. Pero hay un momento también de trabajo individual y hay una necesidad de trabajo individual, por un lado en algunos tramos de la escritura, porque aunque sea en coautoría, en definitiva es de a uno que se puede escribir, pensar y escribir. Y también pienso que es importante el formarse individualmente para poder abarcar la mayor variedad de tareas del trabajo científico, poder hacer un proyecto, poder hacer las distintas etapas de un trabajo de campo, poder analizar, conocer técnicas estadísticas, técnicas cualitativas. Pienso que enriquece que un mismo individuo tenga todas esas capacidades. Naturalmente que hay especialización y que hay cuestiones que no domina, cuestiones más técnicas que puede no dominar, o cuestiones que tienen que ver con que lleva mucho tiempo y la coordinación de esfuerzos de muchas personas, como hacer una encuesta de cobertura nacional, que nunca la va a poder hacer un individuo. Pero me parece que en definitiva lo grupal y lo individual no solo que no están en contradicción, sino que son fundamentales ambos. ¿Cómo explicarías tu actividad científica en tu trabajo cotidiano? En el trabajo cotidiano diría que lo científico está presente en la lectura. Cuando uno lee
tanto artículos científicos como libros, ensayos que pueden llegar a ser fuente de hipótesis, aunque no sean específicamente papers. También está presente cuando uno hace trabajo de campo, en mi caso cuando realizo entrevistas cualitativas, ahora con la pandemia de manera remota, y en el momento del análisis, cuando uno analiza, en el caso de datos cualitativos, cuando uno organiza en una matriz las distintas dimensiones o ejes y los casos a analizar y encuentra significados, procesos que se repiten, divergencias, pone a prueba hipótesis en la medida que lo permiten los casos, genera nuevas hipótesis, y también en el análisis cuantitativo mediante técnicas estadísticas, ahí también. Por último, en el momento de la escritura, que es cuando se plasma la relación entre la teoría, lo que se leyó, y el producto del trabajo de campo. ¿Cuáles son los problemas que consideras más difíciles de tu trabajo científico? ¿Cuáles son los problemas que considera más fáciles de tu trabajo científico? Estas preguntas sobre los problemas más difíciles y más fáciles aplicados a sociología me hizo pensar que quizá en este punto haya diferencias con otras disciplinas de las ciencias naturales, por ejemplo, porque no sé si hay algo así como enigmas, un enigma difícil de resolver en sociología, porque puede haberlos, pero en la medida que se los construya como tales. Por ejemplo, en mi trabajo de investigación yo diría que es un enigma las clases medias en la Argentina, cómo han atravesado las distintas crisis económicas, cómo se han transformado a lo largo del tiempo. Argentina ha sido un país que históricamente tuvo clases medias amplias y poderosas, y eso posiblemente haya cambiado en las últimas décadas. Entonces, en la medida en que uno se formule las preguntas, es que se generan esos problemas difíciles de resolver en todo caso. Pero las ciencias sociales, pienso que está esa lógica de que no es que el problema esté ahí, sino que es mucha la parte que se pone desde el investigador en construir ese problema como tal y que acabe siendo un problema difícil de resolver, ¿no? La dinámica de la producción de conocimiento, pienso que tiene esa característica. Y lo mismo para los problemas fáciles. Podría decirse que problema fácil es aquel que no ha sido suficientemente problematizado, porque aún lo que puede parecer más banal y de menos interés es algo que puede ser muy relevante para el conocimiento de las ciencias sociales. Hace algún tiempo había habido ciertas críticas a investigadores sociales que por ahí trabajaban temas como productos de la industria cultural, o que estudiaban, no sé, un género musical, la cultura de la cumbia. Entonces puede haber gente quizá ajena a las ciencias sociales que le parezca poco importante, pero en realidad, tal como entre otros autores Pierre Bourdieu argumentó y demostró, a veces lo más interesante puede estar a partir del estudio de lo que parece más banal, porque eso que parece más obvio y más naturalizado puede revelar todo el orden social detrás suyo. Bourdieu, por ejemplo, estudiaba la fotografía en las distintas clases sociales, las fotos que se tomaban, qué es lo que retrataban, y en general estudió los gustos. Esto lo plasmó en un libro que es un clásico importantísimo de la sociología, que se llamó La Distinción, y es una obra cumbre de las ciencias sociales y en general también para la filosofía ha tenido gravitación, y lo hizo
estudiando cuestiones que en principio podrían parecer poco importantes o fáciles de resolver con explicaciones fáciles. Y si uno lee el libro, discute con Kant, discute con toda una tradición de maneras de pensar respecto del gusto y de lo estético a partir de un estudio empírico de asuntos que a priori podían parecer poco importantes. Si así fuera, ¿qué elementos no científicos consideras que influyen en tu trabajo científico? Pienso que el problema está en cómo delimitar qué es ciencia y qué no en este sentido. Todo lo que tiene que ver con el contexto en que se produce conocimiento, las instituciones, los países, las agencias de financiamiento, los requisitos para hacer carrera académica, los círculos de sociabilidades, todo eso forma parte de la ciencia en sentido amplio, pero a la vez es el contexto del momento específico del trabajo científico. Por ende, son todos aspectos que rodean a la ciencia y que, no importa la disciplina, están siempre presentes, pero en las ciencias sociales pienso que puede ocurrir que algunas hipótesis o teorías sean conocidas a partir de sus versiones producidas por científicos de países centrales, y quizá haya científicos de Argentina y de América Latina que hayan producido ideas igual de valiosas o similares incluso antes y no tengan el mismo nivel de reconocimiento a nivel global. Pensaba, por ejemplo, José Nun ha propuesto el concepto de marginalidad, que ha tenido mucha importancia en América Latina, ha tenido reconocimiento, pero quizá luego en países centrales se ha producido investigación sobre marginalidad y quizá termina siendo a nivel global más conocido otro autor antes que Nun, ¿no es cierto? Entonces hay cuestiones de poder, de posiciones de poder que pienso que inciden en cómo se difunde el trabajo científico. Y a la vez esas cuestiones de la posición que se ocupa en las instituciones, en la jerarquización de países y de ámbitos, pienso que también inciden en las posibilidades que tiene un sociólogo, un científico social, de ser reconocido en su trabajo con cierta independencia de la calidad de su producción. Es decir, en la medida en que uno forme parte de ciertos círculos más legitimados, que ya tienen toda una historia y un reconocimiento, es más probable que alguien alcance mayor reconocimiento a mismo nivel de calidad de su trabajo. ¿Qué consejos le darías a alguien que se quiera dedicar a tu disciplina? En primer lugar, la investigación sociológica, la investigación académica, no es la única alternativa para el ejercicio de la profesión de sociólogo. Son muy importantes otras inserciones que han tenido los sociólogos en la docencia, como técnicos en organismos públicos y privados, en investigación de mercado, en el desarrollo de políticas públicas, también en organizaciones sociales y también como en la política, en organizaciones políticas, en partidos. Es decir, la sociología como campo profesional es particularmente heterogénea. Ahora, específicamente en lo que hace a la investigación académica, que no es toda la investigación científica, pero sí es la reconocida por las instituciones más legitimadas, como puede ser en Argentina el caso de CONICET. Inevitablemente quien quiera dedicarse a la sociología académica necesita estar dispuesto a cumplir con toda una serie de pasos que se han ido institucionalizando. Hace algunas décadas en la Argentina, los sociólogos más reconocidos no necesariamente tenían un doctorado. Hoy en día
es muy difícil que un sociólogo alcance reconocimiento sin comenzar, luego de graduarse, por un doctorado. Y luego investigar, formar parte de un equipo de investigación. Formar parte de un equipo es fundamental porque es ahí donde se aprende lo concreto, cómo se hace el trabajo, el oficio. Por lo tanto, alguien que se quiera dedicar a la sociología como académico de la sociología necesita doctorarse y formar parte de un equipo de investigación. Eso ya abrirá luego las posibilidades al interior de ese camino. ¿Cómo definirías a la ciencia? Pienso que es un tipo de conocimiento, entre otros tipos de conocimiento que existen, como el conocimiento filosófico, religioso, mítico o el de sentido común. La ciencia es un tipo de conocimiento que producen los seres humanos, es un tipo de conocimiento reciente en lo que es la historia de la humanidad. En el caso de las ciencias exactas puede tener quizá un par de milenios, en las ciencias naturales tiene siglos, podríamos discutir 5 siglos, cuánto. En las ciencias sociales, más reciente aún, diría que tiene 2 o 3 siglos el conocimiento que hoy en día podemos considerar como científico referido a lo social. Es un conocimiento que se caracteriza por procurar establecer paso a paso las verdades, basándolas en observación y en teoría. Mejor dicho, confrontando la teoría con la realidad, sea cual fuere la definición de realidad que se tenga. Pero esa confrontación entre teoría y realidad es fundamental en el conocimiento científico. Un conocimiento basado en la observación, pero que no esté orientado por teoría, a mi criterio no es científico, y un conocimiento meramente teórico tampoco. Por otra parte, creo que el criterio ya clásico de Popper de falsabilidad es importante. Quizás se podrían discutir algunas cuestiones, si una hipótesis es demostrada falsa, si eso implica que toda la teoría no deba ser desechada. Bueno, probablemente haya algunos aspectos de la epistemología de Popper que sean discutibles, en particular para las ciencias sociales, pero el criterio de falsabilidad, el procurar buscar casos negativos que la teoría explícita o implícitamente sugiera qué tipo de casos irían en contra de las expectativas teóricas, y que la investigación esté orientada a eso, a buscar aquello que contradiga la teoría, que al menos sea una posibilidad, aunque luego no se encuentre nada que contradiga la teoría. Considero que es fundamental en el conocimiento científico, que una teoría tenga la posibilidad de ser corregida. Y después, 2 aspectos más. El carácter público, diría que la ciencia tiene que tener un carácter público, no puede haber una ciencia privada, esotérica. Y el conocimiento científico, en definitiva, es el reconocido por la comunidad científica en determinado momento histórico. La verdad científica es lo que se consensúa como tal, es el consenso intersubjetivo. Por lo tanto, también interviene la persuasión argumentativa, la capacidad de convencer a otros que reconozcan algo como una idea científica válida. ¿Cómo comprendes al progreso científico? La idea de Thomas Kuhn del progreso al interior de un paradigma es lo que puede
considerarse progreso en ciencia. Es decir, se trata de una acumulación de conocimiento que no es lineal y que quizá podríamos complementar con la idea de la verdad como algo a lo que siempre nos aproximamos, como un horizonte, pero que siempre es inalcanzable. Por lo tanto, quizá la aproximación a la verdad esté dada por el ir desechando errores. Cuanto mayor sea la experiencia en la prueba y error, hay mucho conocimiento sobre lo que no es verdad, y quizá esa acumulación de conocimiento de algunas cosas que provisoriamente se sabe que es verdad, de otras que en realidad también provisoriamente, pero quizá con mayor certeza se sepa que no son ciertas. Esa acumulación es lo que podría considerarse progreso científico. Pienso que es bastante relativo el progreso científico, pero que no deja de existir en tanto acumulación de conocimiento y acumulación de experiencias que indiquen caminos por los que no se llegó a la verdad o se supo que una creencia previa era un error. ¿En qué consiste para ti el método científico? Pienso que lo fundamental del método científico es la confrontación de teoría con realidad. Es necesario en ciencia conocer las teorías, conocer las explicaciones previas, el conocimiento acumulado sobre cómo funciona determinado fenómeno que se pretenda estudiar. Y en definitiva, más allá de las distintas técnicas, se trata de la observación. Lo que ocurre es que es una observación con una carga teórica, una observación que debe ser capaz de observarse a sí misma, de entender los supuestos desde los cuales está observando, a diferencia de la observación en la vida cotidiana, donde quizá no haya tiempo ni sea lo más práctico ponerse a pensar desde qué lugar, con qué supuestos previos estoy viendo lo que veo. La observación científica requiere una explicitación, una conciencia respecto de las condiciones de posibilidad de la observación. Por lo tanto, las hipótesis vincularían la teoría con la realidad que estoy observando. Pienso que ahí está como lo central del método científico. Naturalmente que hay infinidad de técnicas, de procedimientos, de variantes. Podemos imaginar al científico natural en un laboratorio o al astrónomo. Podemos imaginar al historiador en un archivo. Podemos imaginar al economista analizando datos secundarios de producto de cuentas nacionales. Hay como muchas variantes. Podemos imaginar al antropólogo en un trabajo etnográfico. Hay variantes que hacen que cambie mucho el objeto y el método, pero en definitiva todos necesitan teoría, producen teoría, necesitan observar, tienen hipótesis, sea como punto de partida o como resultado de su trabajo. Pienso que esos elementos, teoría, observación de lo real y las hipótesis, pueden ser elementos comunes a cualquier trabajo científico y que son definitorios de lo que podríamos llamar el método científico. ¿Cuáles consideras que son las características principales del lenguaje científico? Pienso que el lenguaje científico necesita las definiciones lo más unívocas que se pueda. Necesita reducir la polisemia. Necesita
evitar la vaguedad y la ambigüedad. Son cuestiones básicas y clásicas que pienso que son parte del trabajo científico. Pero quizá a partir de todo lo que se ha filosofado en torno al lenguaje en el siglo XX, podamos quedarnos con la sensación de que no es mucho decir que hay que tratar de no ser ambiguos ni vagos en el lenguaje. Sabemos lo problemático que es, sabemos que el lenguaje es constitutivo también de lo real, sabemos que no se puede evitar la polisemia, sabemos que el lenguaje también es el andamiaje del pensamiento y de las categorías que aplicamos a lo real. Por lo tanto, diría que el lenguaje tiene que ser también problematizado, pensado. No es una cuestión, no es un mero medio, sino que es parte de lo que se está estudiando, aun cuando parece que no, que estamos estudiando una realidad que no es lingüística, no es del plano semiótico, pero de todos modos el lenguaje interviene en lo que somos capaces de percibir, en la formulación de nuestras hipótesis, atraviesa el proceso de investigación científica. Por lo tanto, sobre todo pienso que es un aspecto que debe ser considerado aún en las investigaciones que no tienen nada que ver con lo lingüístico en cuanto a su objeto de estudio. ¿Cómo definirías al sujeto que hace ciencia? La pregunta me hace pensar si es lo mismo el sujeto que hace ciencia que el científico, porque puede haber personas que en algún momento determinado hagan ciencia, pero que no sea su oficio, su profesión de toda la vida, ¿no? Muchos estudiantes de distintas disciplinas hacen una tesina o una tesis, y eso es ciencia, pero no se dedican a eso, sino que tienen otra actividad profesional. De todos modos, pienso que el sujeto que hace ciencia está inserto en las instituciones científicas. Puede haber algunas excepciones, pero me parece que hoy en día es un sujeto que es reconocido como científico por las instituciones y que lleva adelante las prácticas que consideramos el método científico, que conoce una disciplina. Imposible hacer ciencia sin estar al corriente del estado de conocimiento acumulado en un campo temático, y que adopta una mirada teórica, que observa siguiendo los procedimientos del método científico, que trabaja con hipótesis. Pienso que el sujeto que hace ciencia es quien trabaja, puede ser de manera ocasional o permanente, en la investigación. ¿Cuáles son los aspectos negativos que observas en la ciencia? ¿Cuáles son los aspectos positivos que observas en la ciencia? Yo no diría que la ciencia es neutral y que, como un martillo que puede ser usado para romperle la cabeza a alguien o para construir, es en principio neutral como herramienta y luego es otro asunto para que se use. El conocimiento científico tiene una orientación determinada, desde lo que es financiado y lo que no, como el rol que cumple el conocimiento científico en los sistemas sociotécnicos, en las relaciones sociales hoy en día globales, que implican determinadas relaciones de fuerza, de poder entre seres humanos. Pienso que la ciencia forma parte, necesariamente, que no puede ser de otra manera, juega un papel determinado en las relaciones de dominación, y si tuviéramos que simplificar demasiado, me atrevería a decir que la ciencia es funcional a las relaciones de dominación tal como existen. Y características positivas pienso que es todo lo que tiene que ver con
las mejoras en la vida cotidiana de las personas. Pienso que tiene que ver con alimentarnos mejor, conocer las propiedades de los alimentos, poder construir de maneras más eficientes, poder prevenir enfermedades, poder tener alternativas para la cura de enfermedades. Y también el aspecto que tiene que ver con el placer de conocer. Pienso que no hay que dejarlo afuera de lo positivo de la ciencia. Ese placer, esa pasión que da el conocimiento, me parece que es algo que también tiene que ver con la ciencia. ¿Qué científico o científica consideras indispensable conocer para entender a la ciencia actual? La verdad es que es una pregunta que me resisto a responder, porque pienso que la ciencia es una empresa colectiva. Podría nombrar, pero pienso que si uno nombra a alguien también está excluyendo a otros. Por ejemplo, si nombrase a algún sociólogo importante, quizá sería probable que nombre a algún sociólogo europeo, y no quisiera dejar fuera a sociólogos argentinos. Y a la vez, si nombrase a sociólogos argentinos, quizá estaría siendo injusto con otros que no nombro, que tienen la misma importancia, o con otras, o con quienes tienen un perfil distinto y pareciera una toma de posición cuando no lo es. Pienso que la ciencia actual está caracterizada por la diversidad, especialmente, pensando en las ciencias sociales. Pienso que la diversidad, pienso que si uno buscase en los institutos de investigación de nuestro país, en las páginas web institucionales, o el CONICET, o de las distintas universidades, recorriendo los perfiles de investigadores de distintas jerarquías y también de becarios, ahí estaría conociendo científicos que son indispensables para entender a la ciencia actual. Quizá hay distintos perfiles y por lo general todos están haciendo una actividad científica rigurosa, o al menos la mayoría hace una actividad científica rigurosa, así que consideraría que la ciencia actual es necesariamente colectiva. Por lo tanto hay que entender más bien cómo se sitúan los aportes individuales en el mapa general. ¿Crees que la epistemología tiene o puede tener algún lugar en tu disciplina? Sí, definitivamente. Pienso que lo tiene y pienso que debe tenerlo. Pienso que no es buena investigación la investigación que no es consciente de sus supuestos epistemológicos. Termina siendo una investigación empirista, una investigación a la que le falta reflexividad. El concepto de reflexividad pienso que es importante como aporte de la epistemología, más específicamente orientado quizá a las ciencias sociales. Básicamente la idea de que el sujeto que investiga no solamente está estudiando un objeto, sino también su relación con ese objeto. Tiene que ser consciente respecto de cuál es su mirada, cuáles son sus supuestos teóricos, cuáles son sus supuestos axiológicos, cuáles son sus supuestos epistemológicos. Forman parte de la capacidad de evitar el conocimiento ingenuo. La descripción implica también la capacidad de autoconocer las categorías propias desde las cuales se describe. Pienso que en eso, quizá no solamente en eso, pero es un aspecto que a mí me parece fundamental de la epistemología para la sociología, para las ciencias sociales en general. Si tuvieras que tomarte una cerveza, ¿cuál, en dónde y por qué?
Respecto a qué cerveza elegiría y por qué, como los sociólogos solemos ser un poco contreras, yo iría por otro camino distinto que el auge de las cervezas artesanales y diría que cualquier cerveza industrializada que haya pasado por controles de calidad, de esas que me venden envasadas en el supermercado, que cumpla con todas las normas que corresponden y que sea rica y barata. Hay alguna que se hizo bastante conocida últimamente de una cadena de supermercados que dice tener buenos precios y tiene una cerveza que vende como marca exclusiva que es muy rica y que es barata. Así que alguna cerveza de esas, sin distinción de respecto al tipo de cerveza, solamente recomendaría una cerveza industrializada para llevar la contra nada más a la difusión, a la moda de las cervecerías artesanales, que también son muy queridas. Muy bien, colegas de pintas y de cervezas, la Action, nuestra cerveza patagónica que acompañó toda la jornada, ya se nos ha acabado y las preguntas han concluido. Tenemos algunas dudas, tenemos algunas certezas, pero ya es hora de terminar por hoy. Este fue el show. Duke Bowell, danos el brillo del final. Salud, salud y buenas ciencias.